Hola gente de Historieta al Ataque de Comiqueando, del canal de Comiqueando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente a un nuevo episodio. Hoy particularmente no sé de qué lado lo verán, pero estoy con Diego Abimbau. Bienvenido, reconocido guionista argentino. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, ¿qué tal? Gracias por, Todo. quererme entrevistar. Un ¿Viste? Sí, gusto. siempre. La verdad que con ganas siempre de entrevistar gente y diferentes, y guionistas, artistas, dibujantes, divulgadores, a veces divulgadoras, de todo, de todo. Editores, hemos hecho de todo realmente. Así que bueno, este año fue bastante prolífero hasta acá y todavía nos quedan unos meses, no sé si nos sorprenderás con algo más, pero Creo que en no. estos, ya está. Ya está, Bueno, ya está. eh, sobre todo, bueno, hablar de las últimas cositas que sacaste. Estuvimos el fin de pasado en el FA, ya creo que estaba Pandemonia para comprar, que es lo último que Sí, sacaste con Hotel de las Ideas y con Gabriel así es, Hipóliti. así es. Así que, bueno, vamos a empezar por ahí. Después, si nos vamos a ir para atrás, si te parece bien, si te va. Ahora voy a poner un poquito más de Bien, luz voy a prender un poco porque me cerraron acá una ventana. Segundito, un segundo, perdón. Y se ve poco. Ahí está. Estamos. Ahí se ve un poco mejor. Bueno, empezamos charlando de Pandemonia, entonces. Ya tuve la oportunidad de leerlo. Y bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Porque me pasaron muchas cosas cuando lo leí. Pero primero, ¿cómo surge la idea? Yo creo que es muy de época, es una historia muy de época. Y creo que es así. Pero bueno, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo viene? Porque bueno, contémosle al mundo, a todo el mundo que esté viendo al otro lado que es una persona que muere y va como a un infierno, ¿no? En definitiva. Que es pandemonia. así es. Surge en el 2019, más o menos por ahí, cuando teníamos que buscar un nuevo proyecto para hacer con Gabriel, con Hipóliti. Y muchas veces yo arranco las ideas porque veo un dibujo o algo que me sugiere algo más. Y en este caso fue un dibujito de Hipóliti que había hecho para un diario, creo. Un dibujito, era una ilustración, que era un diablo disfrazado de diablo, o sea, un tipo disfrazado de diablo en el infierno, con otros diablos. Ajá. Y me había gustado la idea de una especie de impostor en el infierno. Y empecé a buscar por ahí a ver qué se me ocurría, y se me mezcló con otra inquietud que yo ya tenía de antes, que era usar a este tipo de coach de liderazgo, mezcla de autoayuda, criptomonedas, liderazgo, ¿no? Que te hace todo este combo medio cientológico, que eran unos personajes, estos gurúes que me atraían mucho. Y dije, bueno, voy a mezclar todo y voy a hacer que uno de estos gurúes vaya al infierno. Y apenas se Bien. lo empecé a contar a Hipóliti, le gustó la idea, queríamos cambiar de género, no queríamos seguir haciendo Ujú. eh, Te digo, mostrando cosas un que poco. fueran, Ahí está el claro, influencer este. Sí. este es Sí, sí. el, sí, que fue antes de que aparezca Cositorto, pero cuando apareció Cositorto dije, bueno, es básicamente otro de la misma especie. Sí, realmente. Eh, Además, criptomonedas es como todo muy como que hubiera sido. La sensación es como que empezás a leer la historia y te pasa como decís, qué visionario, si esto es del 2019, o sea, es como, ¿qué viste el futuro? No sé, es no, como muy por loco, ¿no? ejemplo, las criptomonedas ya estaban dando Sí, sí, vueltas, sí, no sí. eran, Pero esto de las yo estafas, incluso ¿no? por ahí Justamente, ya, tan particular. sí, Sí. yo estaba con las criptomonedas desde esa época, más o menos de la pandemia, por ahí un poquito después, ahí ya me había metido más. Pero, por ejemplo, no hay nada de inteligencia artificial, que hubiera No, es sido cierto. otra de las cosas que podrían haber entrado como chantadas de la época, Sí. pero el libro ya estaba hecho para cuando empieza la inteligencia artificial, ¿no? En ese Sí. sentido es un poquito viejo, porque todo va demasiado rápido. Y la verdad Vivimos que un lo mundo muy podría haber vertiginoso. corregido. Sí, Ajá, sí, ajá, podría haber corregido o habría haber sumado una mención, aunque sea la inteligencia artificial o algo, porque estaba a tiempo de ajá. sumarla, pero preferí preservarlo y dejarlo como, bueno, fue hecho en esa época, más que nada en pandemia fue hecho, y, Sí. y ya está bien así, no tengo por qué tocarlo más. Y nada, queríamos dejar de hacer cosas históricas, porque veníamos de hacer guaraní,
Es Ujú. todo un trabajo adicional que tenés para buscarle la documentación y leer al respecto. Bueno, es bastante más trabajo que hacer fantasía. Sí. Entonces, en este queríamos tener un poco más de un trabajo más relajado, digamos, más divertido. Eh, Así que bueno, de ahí salió. Sí, y bueno, y además empiezan a aparecer, me quedé con esto, ¿no? De todo lo que aparece, de estafas de con niños, niñas en India, fundaciones, no sé, aparecen esto de las estafas como es piramidales, o sea, todo, todo. Yo creo que fue ese, sobre todo inteligencia artificial entra como todo aquello que tanto hablamos de la pandemia, quizás un poquito antes y ahora. Realmente es como si da la sensación que es como muy de época. Vos estás diciendo que no es histórico, pero es súper histórico y súper de época y En del realidad presente, sí, ¿no? es Digo, histórico de la actualidad, digamos, ¿no? Del presente. Había un sí, poco de ganas de retratar eso también, todos los fenómenos de los cambios tecnológicos apresurados y que dejan a un montón de gente atrás, ¿no? Entonces están todos los diablos tratando de lidiar con cómo se castiga el gaslighting, ¿no? Es un nuevo pecado, también, también. que todo ese tipo de pecados muy de la era de las redes, que son los que actualizan con un memorándum en el infierno, que dice, bueno, mira, hay un montón de pecados nuevos que tenemos que castigar, y que son todos esos, ¿no? Pinkwashing, ese tipo de gaslighting, Sí, un montón de pecados que los diablos no entienden nada, son todos unos viejos carcamanes que es, necesitan que les hagan capacitación. sí, exactamente. Bueno, a mí me pasaba un poco esto, ¿no? Empezaba a leer y decía, claro, o sea, los pecados que nos hablaba la iglesia, nos habla la Biblia, yo no la leí particularmente, pero más o menos sé, sí, o sea, no tiene nada que ver con un pecado, podemos pensar de los de hoy o de las fechorías de hoy o todas estas cosas que ya se les fue de las manos, me parece, a todas las religiones. Como que hay algo que ha quedado un poco atrás, ¿no? De lo que está mal, lo que está bien. Y además Y también sí, tiene como, hace sí, falta sí, una sí. actualización, ¿no? Hay un montón de... No es que no hay pecados ahora, que no se hagan cosas malas. El tema es que No, parecen los pecados que son una ridiculez, tipo tener sexo fuera del matrimonio o algo así, por eso. ¿no? Antes de Sí, casarse. sí. Por Y eso hay es otro muy montón de raro. cosas que no, un montón de cosas que no aparecen, que no se castigan, y que Totalmente, deberían. totalmente, totalmente. Totalmente. La verdad que en ese sentido es muy revelador y da una vuelta de rosca que te empezás a enganchar de poco, porque al principio no sabes a dónde va esto, decís qué se trata y después cuando te metes full en esa pandemonia es como, ok, bueno. Y después, bueno, no quiero spoilear mucho más, pero ni tampoco mostrar mucho más porque es lo último de lo último. Pero también, de hecho, hasta en el mismo como infierno o en esta pandemonia también hay como se logra como pasar por encima, ¿no? De alguna manera, dar vuelta a esa pandemonia de alguna manera. Sí, no sé a qué te referís con dar vuelta a la pandemia. Claro, como que de alguna manera todo este nuevo mundo toma control o de estos nuevos líderes y cosas raras que pasan y estos Ah, pecados toman el control de ese lugar, ¿no? Porque en y definitiva sí, es eso. y sí, para mí mucho de lo que más quería tratar era de cómo se están perdiendo muchas coordenadas del bien y el mal, ¿no? Que es muy difícil para nosotros y para los pobres diablos que están ahí en el infierno, ver por dónde pasa el límite de muchas cosas entre Sí. el bien y el mal, como que se va desdibujando. Ujú. Y entonces por eso protestan de que sea pecado hacer cosas políticamente incorrectas y hacer cosas políticamente correctas también, ¿no? Porque Ajá. depende de qué lado lo ves, son las dos cosas están mal. Yo Entonces quería ayudar, dice. Hay una claro, cosa muy empiezan a loca que pasa, fastidiarse. claro, como que todo el tiempo la sensación de este personaje como que quiere ayudar, ¿no? Es como esta cosa de, no, 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 y se la cree, o sea, es esa tentación de que se la cree en el fondo de que quería ayudar, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte. Y bueno, ¿y cómo fue el trabajo con Hippolyte? ¿Cómo fueron trabajando? Ustedes ya no es lo primero que hacen juntos, pero ¿cómo decidieron toda la parte artística? ¿Cómo fue todo ese trabajo en cuanto al, no sé, ida y vuelta? Decisiones de Y personajes. siempre empezamos con la etapa inicial de diseño de personajes, que me va pasando los diseños de los protagonistas, de los que, o del mundo, del diseño de la ciudad, nos tomamos bastante Ujú. tiempo en pensar cómo sería el infierno, y yo le decía que me Llegándole. imaginaba como una especie de Nueva York de los 70, esa que era bastante espesa y criminal, digamos, pero mezclado con el infierno, ¿no? Y que tendría que haber Sí. calderas
y al mismo tiempo mucho de tribunal, que fuera medio tribunales, medio Comodoro Pi, como una ciudad de abogados y jueces y fiscales. Sí. Y entre todo eso, él iba aportando lo que se le ocurría a él, de cómo se lo imaginaba a todo este mundo. Y entre los dos empezamos ahí a ver qué salía. Sabía que iba a ser una ciudad así con grandes espacios, ¿no? Que era para aprovechar lo bien que le sale a Hipólito y todo ese tipo de grandes espacios abiertos, ¿no? De paisajes urbanos, infernales, ríos de lava, todo eso yo quería verlo, ¿no? Era como una especie de versión del infierno con alguna de las cuestiones más clásicas de toda la vida, de gente en calderas prendiéndose fuego, pero con una vuelta de tuerca más actual, ¿no? Que se pareciera un poco más a nuestro mundo. Sí, había Y bueno, mucho esto eso de, fue, sí, sobre todo los pisos, esta idea de los pisos, hay mucha cosa, mucho social, ¿no? Mucha cosa popular de la gente que no forma parte de esa élite que está ahí abajo, o sea, es como que hay como mucho, parecería como como una idea de la actualidad, pero puesta en ese infierno, digamos, como una copia de ese mundo, un mundo posible en un infierno. sí, eso también porque tiene la influencia inevitable de la Divina Comedia, ¿no? Que fue la primera vez que se contó la Claro, historia de alguien que iba descendiendo por los niveles del infierno. Entonces claro. había cierta idea bueno, de también utilizar ese tipo de intertextos, ¿no? De que hubiera niveles del infierno, que podías estar en los suavecitos, donde son casi una especie de spa, ¿no? Donde si negociás y con los fiscales arreglás y más o menos te portás bien, el castigo está buenísimo. Pero si no arreglás y podés terminar en los niveles más bajos del infierno, que son los clásicos, ¿no? Lo de la tortura eterna y todo eso. Que es Total, donde va a ir a total. parar nuestro protagonista, porque el tipo Claro, insiste en que es inocente, no quiere arreglar. no, no se da cuenta, no se da cuenta que no lo es. Bueno, bien, y en cuanto al uso del color, también cómo fue el trabajo ahí, o cómo fueron esas decisiones, si la tomó Hipólito o cómo trabajaron, pero hay siempre como algo muy puntual, ¿no? Como que siempre se ve que es Hipólito el que dibuja, ¿no? Pero en cuanto a todo, estética, a propuesta visual, pero cómo fue también este tema del color o de la colorimetría que eligieron. Todo eso es de Hipóliti, 100%. No me sí, te sí, sí, metiste. porque no, para nada, porque sé que él lo hace mucho mejor que yo, inevitablemente. Sé cómo es que trabaja él, pero él te lo contaría mejor, ¿no? Que hace como Bien. una paleta, ¿no? Arma una paleta que es la que usa para todo el libro, y también porque la tiene medio bajo control porque es daltónico, entonces puede pasar No sé cómo sabía que eso. Ajá. No sí, sí, sabía es eso. Ajá. daltónico, y le puede pasar que un fuego le salga verde o cosas así. No, me estás Que ha tirando un caso. pasado en otros libros ha pasado y yo le tenía que avisar, che, mirá que hay un fuego medio verde. No sé si es a propósito, ¿viste? Pero fíjate. Entonces cuando ya arma las palitas y está seguro que esa palita funciona, es un problema menos para él, ¿no? Porque Bien. no tiene que Bien, andar bien, bien. preguntando Sí. si está verde el fuego. Pero Pero todo lo sí, decide él, sí. eso sí. Bien. Sí, va mucho con. Hay muchos marrones, que igualmente pega muy bien, y mucho ocre, no sé, que realmente pega muy bien con este infierno, que además es un infierno diferente, ¿no? Como no clásico. Sí, O a mí me que, gustó que no apareciera el rojo tan a menudo, ¿no? Que no fuera un exactamente. A infierno eso de voy. todo rojo, colorado, de esa gama, y que fuera un poco más cercano un poco, ¿no? Y un poco más parecido a nuestro mundo. Sí, de hecho lo Y más creo que rojo eso creo que es lo logró. la tapa, la portada es lo más rojo, da la sensación, Sí, ¿no? Como que puede ser, eso, sí, ¿no? sí, Ahí sí, bien, es bien lo rojo, sobre todo la contratapa también, pero después de adentro es mucho más amarronada, mucho más. sí, Está bien, está bien, está más bien. neutro, sí, sí. Sí, más neutro, es verdad, es verdad. Y después hay animales, ¿no? Como tipo personas animales. ¿Cómo lo pensaste a eso para después que, bueno, él los dibujara, pero cómo viene esta idea de que sean como unos carneros, no sé, de todo, como unos, ¿cómo se llaman los de África también? Como que hay una cosa de decidir qué animalito, cosa rara vas a hacer. Eso era porque sabíamos que iba a haber un montón de demonios con cornamentas, y entonces aprovechamos para usar una variedad de cornamentas posibles, ¿no? Porque originalmente el diablo tenía cuernos de cabra, que era como el animal diabólico. Pero dije, bueno, uno puede tener de cabra, otro puede tener, no sé, de búfalo, ¿no? Y empezamos a jugar con todos los animales cornados. Y después ya hacia el final es como
o las modas, ¿no? Ahora se usa mucho la gacela, o se usa mucho, no sé, el carnero clásico, Sí, eh, y tenés una mayor también diversidad para hacer los diseños de los personajes, ¿no? Aparece uno con cuernos, un diablo con cuernos de ciervo por ahí, ya más estrafalario. sí. Pero bueno, también era divertido esa parte, ¿no? De diseñar los personajes según el tipo de cuernos que tenía. Sí, sí, sí. Bueno, bien, la verdad que no vamos a spoiler mucho más porque si no, no lo van a ir a leer. Esto, recién creo que terminé la Ajá. preventa el otro día, estuvo en el FA, todavía va a estar, seguramente, espero ya que esté para venderlo acá en la Feria del Libro de Neuquén. Cruzo los dedos porque voy a estar trabajando con Espacio Crumb o Cramp, no sé. Y vamos a ver si lo tienen, ojalá hoy ya lo pueda, teniendo más data, ya voy a empezar como, compren. No sé, ¿viste? Voy a estar ahí promocionando todo, así que vamos a ver qué Bueno, onda. Así que muchas vamos, gracias. tengo más datos, así que ahí ya podré estar con la parte de historieta argentina, con todo lo último de lo último. Bueno, y después también salió nuevamente Eden Hotel. Este Sí, ya lo tengo en mano. En este caso salió con Triskelion y con Historisteca, bueno, la anterior era el Hotel de las Ideas, aclaremos. Y bueno, qué tal está? ¿Qué nos podés contar de qué es lo que se va a encontrar esta gente, la gente que vaya a leerlo? Porque yo he visto, había visto antes versión en francés. Ahora, bueno, sé que había habido una antes, pero bueno, ¿qué tal reeditar ahora Den Hotel en este, no sé, 2025? Y no sé, ¿qué nos podés contar? ¿Cómo surge Den Hotel para quien no lo haya leído y que, bueno, que tenga ganas de explorar ahora también? Y también, bueno, hablaremos de Connie Polity, ¿no? también con Hippolyte. Es un libro que tiene más como casi 15 años, tiene ya. Bastante. Lo Sí. hicimos en el 2010, 2011, por ahí. De hecho, lo vendimos en el 2010, que viajamos Hippolyte y yo eh, a Francia, al Festival de Angoulême, y fue la muestra que llevamos para mostrar. Y lo logramos vender a Casterman, que fue la editorial original en Francia, que bueno, estuvo buenísimo porque era entrar a un catálogo súper prestigioso y de que Claro. muchas de las obras más importantes de la literatura franco-belga son de Casterman. Así que estábamos muy contentos de poder estar publicando con ellos. Y un poco la idea que le llevamos es esto de, basado en hechos reales, es otra de las historias históricas que hicimos con Sí. Hippolyte, donde un joven Ernesto Che Guevara, cuando todavía no era Che, era un niño, ayudaba al padre, Ernesto Guevara Lynch, a hacer inteligencia contra los nazis en Argentina en la Segunda Guerra. Que esto Bien. era un dato de la realidad, que no se conoce tanto, pero que pasó. Y enseguida cuando vi eso dije, bueno, vamos a empezar a investigar este dato porque para la ficción puede ser muy rico, ¿no? Para tomarlo desde la ficción histórica. Y un poco a partir de ahí empezamos a hacer documentación, de ver cómo era el tema de la presencia de los nazis antes de la guerra, ¿no? Con todas las comunidades alemanas que ya estaban desde el siglo pasado en Argentina. Exactamente. Porque siempre se habla de como los que fugaron, ¿no? Los nazis que vinieron para Sudamérica después de la Segunda Guerra, que también estaba ese tema, pero lo cierto es que los nazis en Argentina ya estaban desde mucho antes de la guerra, ¿no? El partido Totalmente. nazi arranca en el año 23 en adelante, y uno de los financistas que más lo bancaron a Hitler en su campaña eran dos alemanes que vivían en Argentina, ¿no? Que eran los dueños del hotel. Así que a partir de todos estos datos que fuimos juntando, fuimos armando esta ficción histórica, ¿no? Que hay personajes ficcionales mezclados con un montón de personajes reales. Eh, Sí. Pero el y hotel bueno, la existe, verdad ¿no? que Tengo fue, entendido que el hotel también claro. existe. Eden Hotel es un hotel real, ¿o no? Sí. Sí, sí, todo eso es real. Hay muy pocas cosas ficcionales. Después es todo real. Lo único que es realmente ficcional es la protagonista. Después es Claro. toda una mezcla de realidad y especulación, si se quiere, ¿no? Bueno, no sé qué pasó acá en este momento con estos personajes, pero podría haber pasado esto. Bien, Esa es la ficción histórica, ¿no? Es una especie de especulación sobre datos reales. bien, Y bien. bueno, está ahí el pequeño Che Guevara, antes de empezar con sus viajes por Latinoamérica, justo un par de años antes, haciendo espionaje, de alguna manera, porque había muchas actividades del nazismo en Argentina, que Mm, planeaban de hacer el desembarco, por eso querían conquistar el mundo, y parte de conquistar el mundo era en un momento llegar a Sudamérica. Y ahí totalmente. estaban como en la cabecera de la invasión. Qué fuerte. La verdad que nos ponemos a pensar hoy en día estas cosas y es.
es súper fuerte. Bueno, y además de una edición, la verdad, muy bonita, o sea, un tamaño muy lindo. La verdad que hicieron una súper coedición. Y viene también, debo que declarar, con una hermosa tipo postal, realmente que está muy Está muy bueno, buena. muy bueno. Y me vino con esto tapado, yo no sé si es porque no lo pienso, pero hay esta parte, ¿no? Que tenemos tanto al Checo que a mí me pareció muy, muy divertido, muy divertido. Así que bueno, hay que volver entonces a releer Eden Hotel. ¿Y qué te pasa hoy cuando ves a Eden Hotel como en la actualidad, ¿no? No sé si te lo has releído vos, o sea, ¿qué es esto de reencontrarte con una edición así hace 15 años antes? Es uno de los que me gusta releer. Es una Ujú. aventura, ¿no? En el sentido del guión es clásico. Es una aventura ahí entre nazis con autos y persecuciones y Yo pensaba muy investigaciones que Indiana quieren Jones, seguir. ¿no? También esto de las persecuciones. Claro, sí, sí, es una aventura clásica en ese sentido. Eh, por eso se me hace divertido de releer. Son esos libros que funcionan porque no. Es difícil que envejezca una aventura clásica, digamos, ¿no? Ajá. Siempre está pensado incluso en medio como película, que podría funcionar tranquilamente ¿Sabes que a mí me pasó eso? adaptado al Sí. cine. Bueno, y tuvo chances, hubo gente interesada que preguntó por la propiedad intelectual, para Ajá. hacerla. El tema es que hay un problema de derechos, porque la mitad de los derechos los tiene la editorial. Ah, claro. Entonces, muchas veces cuando empezás a explicar, mirá, los derechos no están vírgenes, eso me los podés comprar a mí, ya está, los Claro, la mitad ya los editorial tiene la francesa, editorial. digamos. Sí, la La editorial es francesca belga. belga. Belga, exactamente, belga francesa. Claro, claro, claro. Entonces ahí que deberían hacer como Entonces, una como coparticipación, y digamos. el que esté, me acuerdo una vez que me interesado un productor de Holanda hasta arriba de Bélgica. Claro, Entonces, en cuanto supo que era Casterman, dijo, ah, no, yo con esa gente no trabajo, porque son uf, insoportables, la verdad que es no te verdad puedo que son creer. insoportables. Y ahí se Fue un acabó. proceso heavy. O Sí, sea que sí, fue no un duró proceso, mucho. ¿no la pasaste bien tampoco con la editorial belga en ese sentido, como así que son insoportables? No. Tuve mejores experiencias, Ah, bueno. sí. Es que en el medio se vendió, en realidad como editorial es fantástica. El problema es que justo cuando terminamos de hacer este libro, estamos haciendo el segundo, que nos lo habían pedido, en la segunda parte, y se vendió la editorial. Y Ujú. cuando se vende la editorial, te cambian todo el personal. Entonces la editora, que era nuestra editora, la que queríamos, porque era con la que Sí. trabajábamos, Leticia, la misma editora de Muñoz y Zampayo, y de Juan Sáenz Valiente, cuando se va, vienen otros y cambian todo el panorama, nos cambian el contrato. Bueno, y finalmente la segunda parte nos la pagaron, pero no la hicimos. No salió nunca. Claro, sí sabía que iba a Así haber que una bueno. segunda parte. De hecho, creo que la francesa te da la idea de que es como que hay un tomo uno o un tomo dos. Eso te iba a Exacto. preguntar, como que iba a haber una segunda parte. De hecho, el otro Sí, día la sí, de repasábamos con hecho, a ver, Acorsi y la mirábamos porque él tiene la versión francesa, tapadura, todo, y mirábamos y decíamos, claro, hay un tomo uno, o sea que iba a haber un tomo dos, ¿no? ¿Qué sí. habrá pasado con eso? ¿Y no hay Y a posibilidades ver, de tomo dos y retomarlo? tomo dos y tomo tres, iba a ver. Wow. ¿Y no hay posibilidades de retomar el proyecto de alguna manera? ¿O que tenga una continuidad? Es que pasa lo mismo con la burbuja de Bertolt, que Ujú. hicimos la continuación, que era Gran Lienzo, y también íbamos a hacer la tercera, pero también se vendió en la editorial. Pasó exactamente lo mismo. Entonces, cuando cambia toda la gente, en general te cambian toda la agenda. Y ahora, Claro, si vos querés seguir las series esas, tanto una como la otra, es muy difícil que una editorial te compre la segunda parte de un libro, salvo que haya sido un éxito de ventas rotundo. ¿Se entiende? Porque claro, si no, ya de por sí, los derechos del primero los sigue teniendo Casterman. claro, Entonces tendría que ser la propia Casterman que quiera hacer una segunda parte 15 años más tarde. Todas cosas medio claro. improbables. Porque Todo por ahí bastante. Sí. Y así todo, prefieren no entonces, hacerlo. ¿qué tan difícil fue entre Triskelion y Historioteca volver a no sacarla siendo propiedad de justamente de una editorial belga, digamos? No, por eso yo fui precavido, Ajá, fuimos con Hippolyte y nos reservamos los derechos para Argentina, ah, bien, justamente previendo esta cuestión de que después se pueden complicar las ediciones nacionales. Entonces, le pedimos, che, por favor, dejanos Argentina, vos no te molesta, son 2 pesos que vas a cobrar, si de todas formas sale. Y lo preservamos en el contrato
nada, que pudiéramos publicarlo nosotros por nuestra cuenta sin involucrar a la editorial. Claro, Y claro, por claro, suerte claro. fue así, porque después Estuvo con bueno. otras editoriales, no, por ejemplo, Pandemonia no. Los del hotel tuvieron que negociar todo con Dargo. Intentamos Claro, quedar los derechos para Argentina y nos dijeron que no, y bueno, ya imposible, está, imposible, claro, imposible. Sí, imposible. Bueno, y además sacaste otra cosa este año también con Hotel de las Ideas, diagnósticos. Una cosa un sí, poco más, podemos decir, abstracta, alternativa, junto con Lucas Varela en esta oportunidad. ¿Cómo surge este así es. proyecto? ¿Cómo sale esta idea, ¿no? Con todas estas personas que tienen, que están desvestidas y que van a ser vestidas y que tienen diferentes como afasia, ¿no? Toda esta cosa de el primero ni me salía, akinetopsia. ¿Cómo surge esta idea de diagnósticos, de todos estos diagnósticos? Además con esta, no sé, con esta portada que en un momento pensé esta media Escher, ¿no? Escheriana, no sé, no sé, Sí. ¿qué nos podés contar de este trabajo? ¿Cómo surge? Ese libro es más viejo que del hotel. Ese libro originalmente sale en la revista Fierro, Bien, serializado, ok. historia, o sea, historias cortas, hacíamos una por año más o menos. Después ganamos una beca, una residencia en Francia con Lucas. Nos fuimos 4 meses a trabajar allá para hacer más historias. Eso estuvo buenísimo. En el ¿Más historias 2011. también de diagnósticos? Sí, sí, que otras Ah, tres que bien, están ahí. bien. Y bueno, ahí fue cuando conocimos Francia, o sea, vivimos allá, estuvimos un tiempo y después Lucas decidió quedarse a vivir allá. Quedarse, de ¿No? hecho, sí, sabía. No Fue volvió. por ese viaje, claro. Y, y mientras, después de que salió el Fierro, empezamos a publicarlo en formato de libro, primero en Francia, en Tanibis, Ujú, la editorial con la que Lucas sigue trabajando hasta el día de hoy. Y después en España y en Argentina salió la primera edición, creo que en el 2015 por ahí, una coedición de historieteca con Hotel de las Ideas. Se agotó esa edición, así que cuando llegó el momento de hacer la reedición, lo primero que nos dijeron es coedición no, tenés que elegir con quién ajá, hacerla. ajá, ok, Y como con Lucas ya veníamos trabajando con otros libros en el hotel, bueno, habíamos hecho el humano, y él tenía claro. otros En libros suyos humano, también en lo el tengo por hotel. ahí. Sí, Claro, fue reeditado por el Hotel de las Ideas, a bien, solas esta vez. Y en un bien. formato más grande, porque este es más grande que Sí, la primera sí, de edición. hecho. Ajá, sí, sí, sí. Y bueno, Y ¿y cómo nada, es esto de trabajar con todas estas fascias? No sé cómo llamarle. Hoy me estoy enterando. sí, ¿Cómo surge esa idea? Me voy a morir. no te mueras. No, no. Yo le llamo fenómenos neurológicos eh, más que enfermedades, porque no son enfermedades en Sí, realidad. son Eh, diagnósticos, definitivamente. Mira, algo se me fue para atrás. Sí, 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 sí. sí, sí. Y eso para mí era un poco la mayor gracia de ese libro, era hacer coincidir un fenómeno neurológico con algún recurso de la historieta, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, por ejemplo, en Sinestesia, que es una de las historietas, la sinestesia básicamente cuando se te confunden los sentidos y la percepción, ¿no? Sí, no, esto Y de cosas entonces de ver podés, colores con sonidos, claro, ¿no? Todo esto, sí. Sí, sí, sí. podés oler números o escuchar colores y cosas así. Dijimos, bueno, podemos ver sonidos en la historieta, porque las onomatopeyas es eso, son sonidos gráficos. Sí, Y ahí sí. apareció la idea de hacer la de sinestesia, después, bueno, claustrofobia, afasia, que fue la primera. Y vimos que funcionaba muy bien, que despertaba curiosidad y que era interesante. Y bueno, decidimos hacer esas 6 historias que están ahí. Bien, 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 bien. Sí, hoy pensaba, ¿no? Cuando lo repasaba y miraba, decía, hoy también estaría como, no sé si específicamente, pero como el TDA, TDAH, ¿no? El autismo, como que podría seguir siendo, habiendo más de este tipo de cosas que además se han como puesto tan en auge, ¿no? En este último tiempo, como que podría haber una segunda parte tranquilamente, ¿no? Sí, sí, podría. De hecho, hay historias que quedaron afuera porque yo nunca terminé Ajá, de redondearlas, pero una era la amnesia. La amnesia es una ajá, que podría haber sido hecha tranquilamente. Así que no, sí, sí, tal vez sí. algún día puede ¿Por qué ser. no? Sí, 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 leí la agnosia, pero no la agnesia, que son cosas distintas. Es impresionante la cantidad creo que no sé cuál es la original, pero fascias, digo yo, pero
realmente. Así que bueno, realmente creo que los de trabajo como el más abstracto en algún punto, ¿no? Es como otra cosa, Sí, como que te lleva por otros mundos, como otras cosas. Así que bueno, esto va a ser este año, por lo pronto no va a haber más, decís, ya estamos con todo lo que hay sí, sí, rehecho pues y hecho. son dos reediciones y una Sí, edición original que es la de Pandemonia, pero los claro, otros dos libros ya ya estaban de estaban. antes. Sí, 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 sí. Bueno, la verdad que fue una linda charlita, charlar de todo lo que hiciste este año hasta acá, hasta el día, vamos a decir, ¿qué día es hoy? Tenemos el 12 de septiembre, le aclaramos a la gente del 2025, para quien esté viendo esto diferido, mucha gente seguramente. No sé ahora cuál va a ser lo próximo, pero bueno, esperamos ahí ver qué vas a estar. ¿Y vas a estar presentando algo? No sé, Pandemonia próximamente, algo que te sí, puedan como... la idea es hacer la presentación de Pandemonia con Hipólito en Buenos Aires. Pues ya Bien, hicimos algo en Crack que hicimos de tanto de sí, Hotel como de Pandemonia. Y la idea es hacer de Hotel y de Pandemonia en Buenos Aires algo con Hipólito, traerlo para acá y presentarlos. Y qué bueno, después ahora me voy a la Feria de Santiago del Estero, así que ahí también estaré hablando de los libros. bien. Y nada, empezar a hacer cosas nuevas. Hay más libros para salir, que supongo saldrá el año que viene. Bien, Pero bueno, siempre hay en una de agenda. cosas. Bueno, estaremos ahí pendientes a ver de cuándo, porque también puedo estar en Buenos Aires cuando presenten, me encantaría estar en la presentación de Pandemonia. Bueno, No ¿cómo sé no? cuándo, no sé cuándo será, no sé si hay alguna fecha posible, pero bueno, eso, la verdad que No, no, o sea, todavía no hay, no se pero sabe nada. está hablado ya. Algo vamos a hacer, sí. Bien, buenísimo, buenísimo. Yo voy y vengo bastante, justo ahora me voy a quedar bastante ahí pero este tiempo, pero sí, generalmente voy mucho, así que espero poder hacerlo conseguir. Y bueno, y ya saben que va a estar entonces en Santiago del Estero, vas a estar firmando también, supongo. ¿Vas a estar todos Sí. los días o en algún día en particular para que te No, encuentren? voy el fin de semana del 28 de septiembre, por ahí somos varios, nos Bien, quedamos, somos un montón de autores que estamos invitados, y así que buenísimo, estaré yo firmando los libros también, claro. bien, buenísimo. Entonces te encuentran ahí. Genial, 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 genial. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haberte pasado por Historieta del Ataque. La verdad que ha sido un placer. Así que, bueno, gente de Historieta, ya sabe, al ataque, esto sigue, siguen más cosas, no paramos y siempre estamos ahí con nuevas cositas para mostrarles. Así que muchas gracias y hasta un próximo episodio. Y gracias nuevamente, Diego. Mil gracias. Muy Chau, chau, bien, un chau. gusto.